A principios de julio de 2025, los astrónomos registraron algo aparentemente trivial: un nuevo punto de luz cruzando el cielo. Sin embargo, a medida que avanzaban los cálculos orbitales, los equipos quedaron asombrados. El objeto no orbitaba el Sol, sino que seguía una trayectoria hiperbólica, típica de los visitantes de fuera del sistema solar. Bautizado como 3I Atlas, se convirtió en el tercer cuerpo interestelar confirmado de la historia. A primera vista, parecía un cometa común y corriente, pero pronto se multiplicaron las anomalías. Su brillo era irregular, la luz reflejada no seguía un patrón natural y, a diferencia de un cometa tradicional, no tenía cola visible. Aún así, presentaba una tenue neblina a su alrededor, una posible coma, que indicaba interacción con la radiación solar, aunque de una forma completamente atípica. A medida que el Atlas 3I se acercaba al Sol, el misterio se agudizaba. En lugar de simplemente reaccionar al calor, el objeto emitió un haz de luz concentrado hacia la Tierra, algo imposible de explicar por procesos naturales. Científicos de todo el mundo estaban perplejos. El fenómeno parecía deliberado, casi artificial. Los análisis espectroscópicos revelaron composiciones químicas extrañas, con proporciones de dióxido de carbono, agua y compuestos orgánicos que no encajaban en ningún modelo conocido. Nada de esto coincidía con lo que cabría esperar de un cometa o asteroide. Ahora, la pregunta que mueve a la comunidad científica ya no es ¿qué es el Atlas 3I?, sino ¿por qué parece estar observándonos? A medida que 3I Atlas se acercaba a la órbita terrestre, los telescopios detectaron otro detalle. Su trayectoria no solo era inusual, sino también precisa. El objeto no giraba aleatoriamente. Siguió el plano del sistema solar, el mismo disco plano en el que orbitan los planetas, con una precisión alarmante, una coincidencia prácticamente imposible por casualidad. La mayoría de los objetos interestelares llegan en ángulos aleatorios, comentó un astrónomo, pero este vuela como si supiera a dónde va. Esta observación resonó discretamente en laboratorios de todo el mundo. El objeto no solo se comportaba de forma extraña, sino que actuaba deliberadamente. Para agosto, quedó claro que el Atlas 3I se encaminaba hacia un momento particularmente significativo. Pasaría cerca de la Tierra a finales de septiembre. Y justo cuando esta aproximación comenzaba a desarrollarse, se realizaría la observación más extraña de todas. Algo nunca antes visto en un cometa, asteroide o roca interestelar. Algo que transformaría esta historia de una simple curiosidad a un posible punto de inflexión en la historia de la humanidad. No es solo lo que es, dijo un científico planetario. Es lo que lo hace imposible de ignorar. Y lo que hizo fue brillar. Una luz que no debería existir. Un rayo dirigido a la Tierra. Los primeros informes provinieron de astrónomos aficionados, luego de profesionales. En la noche del 26 de septiembre, varios observatorios registraron una estructura inusual que se extendía desde el Atlas 3I, no alejándose del Sol, sino apuntando directamente a la Tierra. Al principio, los científicos pensaron que se trataba de un efecto de la luz, o quizás de un error del instrumento. Pero a medida que más telescopios capturaban la misma imagen desde diferentes ubicaciones, la verdad se volvió innegable. El Atlas 3I proyectaba un haz de luz concentrado y sostenido. No era difusa ni dispersa. Era una línea de luminosidad estrecha, intensa y dirigida, como un reflector cósmico que se extendía millones de kilómetros. Y la dirección era clara. Apuntaba hacia la Tierra. En todos los libros, las colas de los cometas siempre apuntan en dirección contraria al Sol. Esta es una regla básica de la física solar. El viento solar y la presión de la radiación empujan el polvo y los gases hacia afuera, formando las largas y brillantes colas que vemos desde la Tierra. Pero esto no era una cola. No estaba siendo impulsado por la luz solar. Estaba de frente a la fuente de luz, no en dirección contraria. Observaciones posteriores confirmaron lo imposible. El telescopio espacial Hubble, los observatorios infrarrojos terrestres y las estaciones de radar planetario lo confirmaron. Un haz estrecho que se extendía hacia afuera, no como una estela de humo de una chimenea.
sino que se dirigía hacia adelante, alineado con precisión con la posición de la Tierra en el espacio. Lo más extraño era la consistencia de esta luz. A diferencia de la luz reflejada o dispersada por el polvo, que suele ser irregular, este haz mantuvo su forma con el tiempo. Exhibió patrones de polarización, como si lo emitiera algo con estructura interna. Su brillo no varió con la rotación ni el ángulo de la luz solar. Era constante, como una transmisión. El haz es demasiado preciso para ser natural, dijo un físico. Esto no es luz reflejándose en las rocas. Algo lo controlaba. Las implicaciones eran profundas. ¿Era una señal? ¿Un instrumento de medición? ¿Podría estar escaneando la Tierra o comunicándose con algo bajo nuestra atmósfera? ¿O era algo más oscuro? Los observatorios electromagnéticos pronto detectaron pequeñas ondulaciones, sutiles variaciones en el ruido de radio, el fondo de microondas e incluso perturbaciones magnéticas localizadas que coincidían con la activación del haz. Aunque tenues, estas variaciones eran lo suficientemente consistentes como para sugerir una interacción con el campo magnético terrestre. Entonces, ¿qué era? ¿Un mensaje? ¿Una advertencia? ¿Un detonante? Abundaban las preguntas, pero un hecho se hizo alarmantemente evidente. El 3C Atlas no se comportaba como ningún cometa jamás observado. Estaba haciendo algo dirigido, y ahora éramos el centro de su atención. «O acabamos de presenciar un fenómeno natural sin precedentes en la historia», dijo un radioastrónomo. «O nos están contactando». Y ninguna de las dos respuestas es fácil de aceptar. El objeto que brilla a la orden. Durante décadas, los astrónomos han comprendido bien el comportamiento de los cometas al acercarse al Sol. El hielo se calienta, los gases escapan de la superficie y el brillo aumenta gradualmente. Es un proceso predecible, casi poético, una lenta floración de luz impulsada por la energía solar. Pero el Atlas 3I rompió por completo ese patrón. En lugar de una curva suave, el brillo del objeto se describió como caótico. Su brillo variaba drásticamente, a veces en una misma noche. Y no se trataba de pequeñas fluctuaciones. En varias ocasiones, aumentó su brillo en varias magnitudes, haciéndose visible para instrumentos que antes ni siquiera podían detectarlo. Luego, sin previo aviso, volvió a atenuarse, no en cuestión de días ni semanas, sino de horas. Nada de esto coincide con los procesos naturales conocidos. El calentamiento solar no se activa y desactiva como un interruptor. Ni siquiera las erupciones solares, impredecibles por naturaleza, explican estas rápidas variaciones de la luz. Material cometario conocido puede explicar transiciones tan abruptas. Para complicar aún más las cosas, la iluminación parece provenir directamente de la superficie del objeto, no de una nube difusa de gas y polvo que lo rodea. La mayoría de los cometas brillan porque la luz solar se refleja en las partículas que rodean el núcleo. Pero en el caso del Atlas 3I, la luz parece autogenerarse, es decir, estar dirigida y localizada. Además de ser artificial, esto nunca se había documentado. Aún más extraño, la intensidad de estos destellos de luz parece aumentar a medida que la Tierra se acerca a su trayectoria prevista. Esto desató un intenso debate entre los investigadores. ¿Podría estar reaccionando a la proximidad de nuestro planeta? ¿Podría estar portando algo? ¿O fue solo una extraña coincidencia? Los modelos tradicionales de cometas simplemente no funcionan al aplicarlos a este objeto. Los matemáticos que intentan trazar su curva de luz, normalmente un gráfico suave y predecible, terminan con un patrón irregular, más parecido a un desplome bursátil que al comportamiento de un cometa. No registra la temperatura, no registra la distancia, no registra el Sol. No estamos observando una respuesta natural al calor solar, explicó un astrofísico. Estamos viendo algo que se comporta como si siguiera un guión. Y esta constatación ha llevado a gran parte de la comunidad científica a un territorio completamente inexplorado. Porque si algo emite luz al recibir una orden, implica control.
Y si hay control, puede haber intención. Esta no es solo una historia sobre la luminosidad, sino sobre el comportamiento, sobre un objeto extraño que parece actuar según su propio ritmo y sus propias reglas. En el momento en que los científicos dejaron de tratar el Atlas 3I como un cometa y comenzaron a considerarlo un sistema, algo dinámico, posiblemente tecnológico, las piezas empezaron a encajar. Pero las implicaciones siguen siendo difíciles de aceptar. Antes creíamos que la luz significaba vida, dijo un científico planetario. Ahora empezamos a preguntarnos si significa inteligencia. A medida que la Tierra gira y el objeto se acerca, los destellos de brillo continúan, cada uno como un soplo, cada uno quizás como una señal. Si se pretendía que fuera visto, lo logró, y ahora debemos decidir si interpretarlo como un saludo o como una advertencia. A medida que el Atlas 3I se adentraba en el sistema solar, surgió un nuevo enigma, una transformación visual inesperada que dejó atónitos incluso a los astrónomos más escépticos. El objeto, que previamente mostraba un tono rojizo típico de los compuestos orgánicos, cambió abruptamente de color a verde, y lo hizo en un punto de su órbita donde tal cambio no debería ocurrir. En condiciones normales, los cambios de color en los cometas son lentos y predecibles, causados por el calor solar, que provoca la sublima de diferentes sustancias y la emisión de luces características. Compuestos como el cianógeno y el carbono diatómico, por ejemplo, brillan de color verde bajo una radiación intensa. Sin embargo, este es un proceso gradual, nunca algo que ocurre en pocas horas. Sin embargo, el Atlas 3I parecía ignorar las leyes conocidas de la química y la física. La transición fue instantánea, como si alguien hubiera accionado un interruptor, pasando de rojo a verde sin calentamiento ni fase intermedia. Esta rapidez planteó una hipótesis inquietante. El objeto no solo reacciona, sino que se adapta. Los investigadores han comenzado a comparar este fenómeno con los sistemas de señalización luminosa, como los utilizados en aeronaves o sondas, donde los colores indican diferentes modos de funcionamiento. ¿Qué pasaría si el Atlas 3I alternara entre estados, escaneando, transmitiendo, moviéndose o incluso preparándose para el contacto? Las lecturas espectroscópicas confirmaron lo que ya se sospechaba. El patrón químico no coincidía con nada conocido. Se detectaron emisiones exóticas, con proporciones gaseosas incompatibles con cualquier cuerpo natural. Y lo más alarmante, el brillo verdoso coincidió con el aumento del haz de luz dirigido a la Tierra. Si es una coincidencia, es una de las más extrañas jamás registradas. Si no, quizás el Atlas 3I intenta decirnos algo. No solo brilla en verde, observó un químico. Está haciendo algo mientras está verde. Estos cambios tampoco fueron simétricos. La transición de rojo a verde no se produjo en toda la coma ni en la supuesta cola, sino de forma direccional. Algunas partes del objeto se iluminaron mientras que otras permanecieron oscuras, lo que sugiere una activación localizada en lugar de una simple reacción térmica. Así no se comportan los materiales naturales en el espacio, comentó un investigador. Así se comportan los sistemas controlados. Y la rareza no se limita a los colores. Las líneas espectrales asociadas a estos cambios revelan estados de energía difíciles de reproducir en el laboratorio. Parte de la luz parece modulada, como si fuera pulsada o codificada. Si esto es cierto, es posible que el objeto no esté cambiando de color para lograr un efecto visual, sino que esté transmitiendo datos, utilizando la luz como medio. Quizás estemos viendo el equivalente espacial de una barra de estado, dijo un investigador de SETI, excepto que no tenemos ni idea de qué paso estamos viendo. Con la Tierra avanzando en su órbita y el objeto acercándose, los científicos están en alerta máxima. Todos los telescopios con capacidad espectral están observando, esperando el siguiente cambio, porque, sea lo que sea este objeto, no solo viaja por el espacio, sino que interactúa con él. Cuando la luz atraviesa un gas, deja una firma, una especie de huella química grabada en el espectro. Así es como los astrónomos determinan de qué están hechos los cuerpos celestes distantes.
Pero cuando 3i Atlas pasó por la lente del telescopio espacial James Webb, su huella simplemente no cuadraba. En lugar de la habitual mezcla de vapor de agua, polvo y roca, los componentes básicos de los cometas, el JWST reveló una historia sorprendentemente diferente. La mayor parte del gas alrededor del Atlas 3i era dióxido de carbono. De hecho, más del 85% de los gases emitidos eran CO2, seguido de un pequeño porcentaje de monóxido de carbono. El agua, que suele predominar en la composición de los cuerpos helados, representaba solo el 4%. Esto no es solo inusual, sino todo lo contrario de lo que debería ser. Los cometas de nuestro sistema solar suelen llamarse bolas de nieve sucias, porque están compuestos principalmente de hielo de agua, mezclado con polvo y roca. El dióxido de carbono y el monóxido de carbono siempre están presentes, pero en cantidades menores. En este caso, ocurre lo contrario. Este objeto se comporta como un cometa invertido, una configuración imposible en las condiciones naturales de formación conocidas. Aún más intrigantes fueron los rastros de níquel, un elemento pesado que casi siempre aparece acompañado de hierro en los materiales cósmicos. Ambos están químicamente ligados, se forman juntos, viajan juntos y casi nunca se separan. Sin embargo, el Atlas 3i mostró níquel sin rastros detectables de hierro. ¿Cómo pudo formarse algo en el espacio, rompiendo las reglas básicas de la química? Estos descubrimientos abren una posibilidad profundamente inquietante. Tal vez el objeto no fue formado por la naturaleza, sino construido, fabricado con materiales seleccionados por razones específicas, no relacionadas con la formación planetaria, sino con la ingeniería. Las proporciones de gas tampoco coinciden con el comportamiento de desgasificación esperado. Normalmente, el calor solar impulsa la sublimación. Los materiales se evaporan en etapas predecibles según sus puntos de ebullición. Pero en este caso, la liberación de dióxido de carbono no sigue ningún patrón térmico conocido. No aumenta con la proximidad al Sol ni reacciona a los límites de temperatura previstos. Es como si el objeto expulsara CO2 de forma programada. No parece una reacción al calor, comentó un espectroscopista. Parece parte de una operación. Si a eso añadimos las emisiones constantes, las liberaciones localizadas de gases y la ausencia total de subproductos esperados, lo que queda es una firma química que parece más una desgasificación controlada que una reacción espontánea. ¿Podrían ser estos gases refrigerantes, combustible, escape de un sistema de propulsión avanzado? ¿O algo completamente distinto, sustancias diseñadas para interactuar con atmósferas planetarias o campos magnéticos? Nadie puede asegurarlo. Pero una cosa es segura. La huella química del Atlas 3i no se parece a nada registrado en los 4.500 millones de años de historia del sistema solar. Es como encontrar una hoguera en la cima de una montaña que nadie ha escalado jamás, dijo un astroquímico. Alguien la hizo. Esa es la única explicación que queda. A medida que el objeto continúa hacia su paso más cercano a la Tierra, todos los observatorios principales están ocupados realizando exploraciones más profundas, con la esperanza de capturar otra visión de su extraña y silenciosa química. Porque comprender de qué está hecho puede ser la clave para comprender qué quiere. La forma en que algo se mueve en el espacio revela mucho sobre su origen, y a veces sobre sus intenciones. Y en el caso del Atlas 3i, su trayectoria es imposiblemente perfecta. La mayoría de los objetos interestelares entran al sistema solar en ángulos aleatorios, desde arriba o desde abajo, atravesando el plano planetario como flechas lanzadas desde direcciones desconocidas. Pero este no. El Atlas 3i entró en escena casi perfectamente alineado con la eclíptica, el disco plano donde todos los planetas orbitan alrededor del Sol. Tal precisión es extremadamente rara. Estadísticamente, es tan improbable que muchos expertos en dinámica orbital han comenzado a preguntarse silenciosamente si realmente fue un accidente. Pero la alineación no era lo único extraño. Su trayectoria parecía deslizarse por el sistema solar, trazando un camino entre los planetas, evitando peligrosos encuentros gravitacionales, pero manteniendo una distancia óptima de la Tierra. No vuela al azar, sino que navega,
como lo haría una nave espacial. Lo más impresionante es cómo el punto de máxima aproximación coincide con la posición orbital de la Tierra, no por casualidad, sino por diseño. El 26 de septiembre, el Atlas 3I alcanzará un punto en el que su visibilidad desde la Tierra será prácticamente perfecta. Estará en línea de visión directa con los principales observatorios terrestres, telescopios espaciales e incluso radares planetarios. Aquí es donde las preguntas empiezan a multiplicarse. ¿Por qué un objeto aleatorio seguiría una trayectoria tan deliberada? ¿Por qué programaría su paso más cercano justo cuando la Tierra tiene visibilidad completa? ¿Por qué evitaría los demás planetas y se centraría solo en nosotros? Es como si el objeto quisiera ser visto, pero solo por nosotros. Cuando los astrónomos comenzaron a comparar datos observacionales, algunos notaron algo aún más alarmante. El haz de luz, previamente descartado como una ilusión óptica, se estrechó durante esta fase. Su dirección, intensidad y polarización cambiaron ligeramente, alineándose con la velocidad orbital de la Tierra. El objeto pareció compensar el movimiento, rastreándonos. Los objetos naturales no ajustan su dirección para seguir a un objetivo en movimiento, comentó un analista orbital. Pero los sistemas guiados sí. Incluso la velocidad del objeto era sorprendente. No se desplazaba por el sistema solar a hipervelocidad, como lo hacen algunos cometas. Viajaba rápido, pero de forma controlada, lo suficiente como para garantizar una larga ventana de observación, y quizás tiempo suficiente para lograr un objetivo. Algunos también señalaron que su trayectoria lo situaría detrás del Sol, desde la perspectiva terrestre, apenas días después de su máximo acercamiento. Esto lo haría invisible, protegido de todos nuestros telescopios. Si alguien quisiera ocultarse tras transmitir un mensaje o realizar tareas de vigilancia, esta sería la manera perfecta de hacerlo. Es el sobrevuelo más eficiente que he visto, dijo un planificador de misiones planetarias. Si quisiéramos enviar una sonda a estudiar la Tierra, lo haríamos exactamente así. En este momento, astrónomos de todo el mundo compiten contra reloj para recopilar todas las mediciones posibles. Porque cuando 3I Atlas pase tras el Sol, podría desaparecer para siempre, dejándonos solo con preguntas y la inquietante idea de que llegó, observó y se fue a propósito. A finales de septiembre, las observaciones adquirieron un tono más sombrío. Lo que comenzó como una extraña estructura luminosa que apuntaba hacia adelante, evolucionó hacia algo mucho más enfocado y mucho más intencional. En la noche del 26 de septiembre de 2025, los astrónomos notaron un nuevo cambio en el haz del Atlas 3I. Ya no era difuso ni ambiental, ahora estaba enfocado, era intenso y apuntaba con precisión a un punto de la órbita terrestre. No era un resplandor general. Era una emisión clara y dirigida, un haz de luz que se extendía millones de kilómetros por el espacio, siguiendo visiblemente el movimiento de la Tierra. La intensidad del haz también aumentó. Era más brillante y estable que nunca. Los estudios de polarización demostraron que la luz no era solo reflexión solar o polvo disperso, sino que estaba modulada, con un perfil electromagnético que variaba rítmica y mensurablemente. Algunos observatorios incluso han reportado patrones repetitivos, similares a pulsos codificados. Si se tratara de un comportamiento aleatorio, sería una coincidencia extraordinaria. Los radiotelescopios terrestres comenzaron a escanear la región del espacio donde el haz intersectó la Tierra. Aunque no se decodificó ningún mensaje claro, se detectaron anomalías electromagnéticas inusuales, pequeñas variaciones en la ionosfera, sutiles cambios en la radiación de fondo de microondas y fluctuaciones inexplicables en radiofrecuencias de muy baja frecuencia. Todo esto ocurre precisamente cuando el rayo está más activo. Es sutil, no lo suficiente como para causar pánico, pero sí lo suficiente como para generar serias advertencias. Esto no es solo la cola de un cometa que apunta en la dirección equivocada, dijo un astrónomo veterano. Se comporta como un sistema de orientación, y la Tierra está en el centro. La función exacta del rayo sigue siendo un misterio. Podría estar escaneando el planeta, transmitiendo datos, pero no podría estar escaneando la Tierra. Esta es la pregunta. ¿Por qué? 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 ¿
intentando establecer contacto, o quizás sea simplemente un sistema pasivo, diseñado para monitorear la Tierra a distancia. Algunos sugieren que el rayo puede ser una forma de transmisión de energía, similar a la energía inalámbrica, dirigida a través del espacio, quizás utilizando el campo magnético de la Tierra como ancla. Otros temen algo más, una prueba, una medición o incluso la calibración de un arma. Hasta el momento, no se ha detectado ningún peligro inmediato, ni perturbaciones atmosféricas, ni sobretensiones en la superficie terrestre, ni señales de comportamiento hostil. Pero el hecho de que el objeto cambiara su configuración para enfocarnos, precisamente en su punto más cercano, dejó conmocionada a la comunidad científica. «Es como si alguien llamara a tu ventana en plena noche», dijo un físico. «No han entrado, pero saben que estás en casa». A medida que transcurren los días y el Atlas 3I se prepara para desaparecer tras el Sol, el rayo permanece constante, y quizás esa sea la parte más inquietante. Porque, aunque la Tierra orbita inadvertidamente a través de su línea de fuego proyectada, el objeto que la creó no muestra señales de detenerse. Aunque la mayoría de los científicos todavía evitan mencionar la tecnología extraterrestre, Avi Loeb, un astrofísico de Harvard, conocido por desafiar el consenso, no se dio por vencido. En 2018, ya había sugerido que Oumuamua, el primer objeto interestelar conocido, podría ser una sonda artificial. Ahora, con el Atlas 3I, llega a conclusiones similares. Loeb sostiene que la trayectoria precisa del objeto, las emisiones de luz anómalas, los repentinos estallidos de brillo y la composición imposible indican que podría ser un artefacto tecnológico, no una simple roca natural. Propone que el Atlas 3I podría ser una nave nodriza, un vehículo más grande capaz de liberar sondas más pequeñas y al mismo tiempo mantener capacidades de observación de largo alcance. Esos destellos de luz, cree, podrían ser pulsos de energía cronometrados o lanzamientos de sondas, alineados intencionalmente con la posición de la Tierra. Se detectó un segundo objeto, el cometa Swans 2025 F2, en una trayectoria similar. Loeb especula que pudo haber sido liberado por el propio 3I Atlas, como parte de una misión coordinada de varias etapas, y luego está el AS, enfocado, modulado y dirigido hacia la Tierra. Loeb sugiere que podría ser un canal de comunicaciones, un sensor o incluso un sistema de propulsión de energía dirigida. No podemos descartar esta posibilidad solo por incómoda, dijo Loeb. Si este objeto es artificial, entonces es el descubrimiento más importante de la historia de la humanidad. ¿Y si los escépticos se equivocan y el Atlas 3I no es un cometa, sino algo que nos observa? A medida que se acercaba el misterioso visitante, la comunidad científica se sumió en la incertidumbre. Los datos apuntaban a rayos de luz dirigidos, química anómala y variaciones impredecibles de brillo, pero clasificarlo como artificial seguía pareciendo demasiado arriesgado. La NASA pidió cautela y atribuyó las anomalías al comportamiento cometario. Filtraciones internas, aunque poco comunes, revelaron otra realidad. Algunos observatorios habían registrado patrones de radio similares a señales, lo que alimentaba teorías de origen inteligente. Por temor al descrédito, pocos se atrevieron a hablar públicamente. Mientras los medios de comunicación dividían la opinión entre el sensacionalismo y la burla, la tensión científica crecía. Un investigador resumió el dilema. Nos enfrentamos a algo que desafía nuestros modelos. O encontramos una explicación, o admitimos que es algo nuevo. Con 3I Atlas a punto de pasar tras el Sol, la humanidad se enfrenta a su última oportunidad de estudiarlo antes de que desaparezca. Telescopios y radiotelescopios de todo el mundo operan a su máxima capacidad, recopilando datos en todas las frecuencias posibles. Cada segundo cuenta. Los científicos intentan comprender si el rayo de luz es una transmisión, un código o simplemente una coincidencia cósmica. Pero si solo fuera un viajero aleatorio, ¿por qué tanta precisión en sus movimientos? ¿Por qué apunta a la Tierra ahora mismo? Tenemos una oportunidad única de entender quién es y qué quiere.
dijo uno de los líderes del proyecto. El Atlas 3I no regresará. Cruzará el sistema solar y desaparecerá en el abismo interestelar, llevándose consigo los datos y las respuestas. Quizás sea solo un fenómeno natural. Quizás sea algo más. Pero una cosa es cierta. El Atlas 3I nos ha hecho mirar el cielo de otra manera y darnos cuenta de que, después de todo, quizá ya no estemos solos en la oscuridad.